Bueno, muy buenos días para todos los que se encuentran conectados en este momento. Bienvenidos a este webinar de Previene el COVID-19 en espacios cerrados con Aranet 4. Bueno, mi nombre es Jonathan Cubides, soy ingeniero en telecomunicaciones para la empresa SAF, línea de producto Aranet, representación para Latinoamérica y el Caribe. En este momento vamos a dar inicio al webinar con el fin de hablar sobre cómo prevenir el COVID-19 en espacios cerrados, monitoreando el ambiente con Aranet 4. Nos acompaña la epidemióloga Ana Carolina Maya. Ana, no sé si quisieras presentarte en este momento, por favor. Buenos días para todos. Bueno, yo soy Ana Maya, soy psicóloga y epidemióloga, experta en el área de prevención y promoción de la salud, y he estado trabajando en la pandemia en procesos de educación frente a la prevención del contagio. Estoy aquí pues muy encantada de poder volver a compartir otra vez nuevamente la importancia sobre la medición de la ventilación, especialmente en los espacios cerrados, y cómo los monitores de CO2 pues nos pueden ayudar a esta labor y a cumplir, digamos, con las medidas reales de seguridad que nos pueden ayudar a prevenir de verdad el COVID. Ok, muchas gracias, Ana. Bueno, la agenda de este webinar va a ser, primero vamos a explicar un poco sobre cómo prevenir y por qué debemos hacerlo, qué significa el COVID-19 y estos tiempos de pandemia. Luego de esto vamos a hablar un poco sobre el producto Aranet y el monitor de CO2 y por qué monitorear el CO2 en espacios cerrados, ¿sí? Y cómo Aranet, esta herramienta, nos permite y nos ayuda a entender los datos del CO2 en el ambiente. Luego de esto vamos a dar un caso de estudio, vamos a ver a compartir un video de lo que hemos realizado acá en Colombia sobre los casos de estudio en espacios en interiores del monitoreo del CO2. Tendremos una sesión de preguntas al finalizar. Ustedes pueden ir escribiendo en nuestro chat las preguntas que les van surgiendo y al finalizar vamos a leer algunas de ellas para poder ser respondidas. Y por último, al final vamos a hacer un sorteo con las empresas inscritas en este webinar para que se ganen una sesión de monitoreo del CO2 precisamente y explicar todo, monitorear los espacios de sus instalaciones de oficina o su empresa o su negocio. ¿Listo? Entonces, para iniciar, Ana Carolina, te invito a que nos puedas empezar a dar toda esa parte desde el lado de salud y del lado de la epidemiología, el por qué el monitorear los espacios o el CO2 me permite prevenir el COVID-19 en estos tiempos de pandemia. Listo, Jonathan, gracias. A los que están acá, los invito a quedarse hasta el final. Lo que vamos a sortear de la medición de sus espacios no es algo chiquito, es algo grande, es importante, realmente hacemos un cobro por estos servicios, pero queremos regalarle a alguna de las personas que está acá esta posibilidad de conocer cómo está la ventilación de su espacio y si realmente su espacio es un espacio seguro o no en términos de probabilidad de contagio o no. Entonces, quédense hasta el final. De pronto ustedes dirán, no, escuchar otra vez de COVID, otra vez de prevención del contagio, estamos hasta acá, pero sé y cuando hablo con las personas y cada vez que hablo tú a tú con alguien me doy cuenta que aunque hemos recibido un montón de información, realmente la información más importante no nos ha quedado claro, realmente la información más importante sobre cómo prevenir de verdad en este momento no la tenemos tan clara y no tenemos tan claro el hecho de que a pesar de que estamos ahorita en una parte baja de la curva, esto no se va a mantener así por mucho tiempo si no tomamos medidas ya. Si no, de verdad, nos ponemos la camiseta de la prevención todos y entre todos ayudamos a mantener esta reactivación económica que la necesitamos todos. Entonces vamos a hacer, lo que yo voy a hablar es pues cosas que ustedes ya seguramente han escuchado sobre COVID, pero lo que quiero es hacerles claridad sobre aspectos que no se tienen tan claros cuando hablamos del COVID y cuando hablamos de ventilación. Primero que todo, ¿qué es eso de ventilación? Bueno, hemos estado escuchando
últimamente y más últimamente, el hecho de que para prevenir el COVID tenemos que ventilar los espacios. ¿Por qué ventilar los espacios? Bueno, porque es que el COVID se transmite por el aire. La principal vía de transmisión del COVID es el aire, no son las superficies, no son las gotas. A pesar que eso creíamos el año pasado, la gran cantidad de evidencia científica, la gran cantidad de información que tenemos luego de 1 año y medio de pandemia nos permite saber hoy que desgastarnos desinfectando superficies no ha ayudado a prevenir los casos de contagio. Que los casos de contagio se han dado es en los espacios cerrados, mal ventilados y donde la gente no usa el tapabocas. Es ahí donde nos contagiamos. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con nuestros amigos, cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a un bar, cuando estamos en un ambiente académico donde hay muchas personas y se nos da por quitarnos el tapabocas. Entonces, los lugares donde han ocurrido la mayor parte de contagios o los eventos de supercontagios siempre han sido sitios cerrados, mal ventilados, con mucha gente adentro y que no usan bien el tapabocas. De ahí que hoy en día los epidemiólogos sabemos que para prevenir el contagio y para mantener las curvas bajitas, no es suficiente una sola estrategia de prevención. Si bien la vacunación es la estrategia de prevención más importante, no es la única y no es la que nos va a salvar. Porque si solamente nos enfocamos en vacunación, realmente no vamos a lograr la reactivación económica que todos queremos. ¿Por qué? Porque como ya se han dado cuenta muchos, la vacuna no previene el contagio. Previene los casos graves, previene las complicaciones. Sin embargo, hay muchísimas personas, no solo por creencias personales, que es, digamos, al grupo de personas a las que queremos llegar los epidemiólogos para convencerlos de vacunarse, sino por circunstancias de salud, hay personas que no se podrán vacunar. Las personas inmunosuprimidas o con algunos antecedentes en salud no se podrán vacunar. Y esto hace que no podamos bajar la guardia en las estrategias de prevención en nuestros lugares, porque no sabemos en qué momento va a llegar una persona con cáncer, una persona con enfermedad lateral amiotrófica, una persona con VIH a mi negocio, a mi lugar, a mi sitio de trabajo, una persona que nunca podrá vacunarse y una persona que es susceptible a complicarse y morir por el COVID-19. Entonces, pensando en que no sabemos cuáles son nuestros clientes, no conocemos todos los antecedentes en salud de nuestra población, es importante mantener las medidas de protección más efectivas. ¿Cuáles son las más efectivas? Las repito, vacunación, ventilación, tapabocas buenos, ajustados y que filtren, y definir los aforos adecuados en los lugares, es decir, un aforo de personas que me permitan tener una distancia segura y una acumulación no tan alta de las partículas del virus que se pueden acumular. ¿Cómo se acumulan esas partículas del virus? Cada vez que nosotros respiramos, hablamos, gritamos, ese aire que sale por nuestra nariz y nuestra boca es CO2, es dióxido de oxígeno, pero de dióxido de carbono, CO2, que hace que nosotros los pulsamos porque estamos liberando nuestras toxinas, pero si en mi sistema respiratorio está el virus, con esas partículas de CO2 sale además el virus. Eso es lo que llamamos aerosoles. Y esos aerosoles del virus son diminutos, no los ves, son invisibles y son tan diminutos que no pesan casi nada. Como no pesan casi nada, no caen al piso, se quedan en el aire flotando. ¿Qué se quedan haciendo? Nada, esperando a que alguien haga esto. Lo respire y entre en un nuevo cuerpo para contagiar a una nueva persona. ¿Eso qué quiere decir? Que la única forma que nosotros tenemos de combatir ese virus es sacarlo de ese lugar donde está acumulado para que se vaya, se expanda y no pueda contagiar a nadie. El virus solo contagia cuando está agrupadito en muchas partículas. Cuando hay una nubecita, como para que ustedes me entiendan, de muchas partículas del virus y yo la respiro, ahí es donde hay una capacidad viral del virus para contagiarme. Pero si esa nube está expandida, es decir, si los aerosoles se han expandido, cuando yo respiro, la cantidad de partículas que van a entrar a mi cuerpo va a ser tan pequeña que no me va a contagiar. O si yo tengo un buen tapabocas, la cantidad de partículas que entran a mi cuerpo es tan pequeña que no me va a contagiar. Entonces, de ahí que tapabocas y ventilación en espacios cerrados son contundentes para la prevención. Entonces, ¿qué es ventilar? ¿Ventilar es poner un ventilador a que se mueva el aire ahí adentro? No,
eso no es ventilar, eso es hacer circular el aire. Pero para yo decir que estoy ventilando, tengo que sacar ese aire usado, ese aire guardado que está en mi espacio cerrado y cambiarlo por aire renovado del exterior. De modo que todas las posibles partículas del virus que se hayan acumulado se vayan, se expandan, no contagien a nadie y aquí adentro tengamos nuevamente oxígeno y aire limpio para respirar. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, no solamente por el COVID. Gente, nos hemos estado ahogando con nuestro CO2 por años, nos hemos estado enfermando de un montón de cosas que ya les voy a contar que tienen que ver con la acumulación de CO2 y otras partículas en espacios cerrados que están mal ventilados y que han afectado a nuestra salud de maneras que no sabemos o no sabíamos, pero que gracias al COVID hemos podido visibilizar. Ahora, cuando uno dice, bueno, listo, pero yo ya abrí las ventanas de mi espacio, el aire se mueve, vinieron, me midieron, vinieron, me midieron una vez y yo ya ahí estaba bien ventilado. ¿Esas condiciones van a ser iguales todo el año? No, esas condiciones no van a ser iguales todo el año, porque la velocidad del viento, las condiciones atmosféricas, las condiciones climatológicas hacen que cambie la circulación del viento y esto lleva a que cambie la capacidad que tiene su espacio para renovar el aire interior dentro de él. En ese sentido, medir una sola vez puede servirme para saber hoy en estas condiciones climatológicas y atmosféricas cómo está mi lugar, pero lo ideal es tener un aparato de monitoreo constante, de modo que yo pueda ajustar la ventilación de mi lugar de acuerdo a las condiciones climatológicas. ¿Esto qué quiere decir? Si en agosto corren vientos muy fuertes y solo abriendo mi ventana 10 centímetros yo logro la circulación que necesito de aire, no tengo por qué aguantar frío, no tengo que poner a la gente a aguantar un frío innecesario. Pero si en verano, en junio, esos mismos 10 centímetros no me muestran que no son suficientes para hacer la buena circulación del aire en espacio, pues voy a tener que abrir un poco más la ventana. Entonces, fíjense que tener un aparato de monitoreo constante nos ayuda a saber cómo puedo no solamente garantizar que estoy teniendo una buena ventilación hoy, sino cómo puedo ir ajustando esa ventilación a las condiciones climatológicas, de modo que yo pueda brindar no solo un confort en cuanto a ventilación, sino también en cuanto a temperatura. Ahora, esa acumulación del CO2 solamente es importante para el COVID. No, gente, estudios, y ahí estoy mostrándoles estudios en este momento desde el año 99. La Organización Mundial de la Salud venía diciéndonos, venga, hay una asociación importante entre la alta acumulación de CO2 con algunas variables como, por ejemplo, capacidad de aprendizaje, atención, concentración, productividad, salud, enfermedades respiratorias, asmas, alergias, un montón de problemas de salud que no sabemos y que tenemos invisibilizados que se deben es a la mala ventilación, que nos levantamos cansados, que estamos irritables, que nos sentimos agotados, que al final de la jornada de trabajo no damos más. Muy posiblemente puede deberse a que estamos viviendo en un edificio enfermo o trabajando en un edificio enfermo. ¿Qué es esto del edificio enfermo? Bueno, la Organización Mundial de la Salud describió hace ya, como les digo, mucho tiempo, mire, este es un artículo del 2008, pero esto venía estudiándose desde antes, el síndrome del edificio enfermo. Busquen eso, entérense de qué es eso. ¿Qué es el síndrome del edificio enfermo? Es un conjunto de síntomas, es un síndrome, por eso se llama síndrome, un síndrome es un conjunto de síntomas, es un conjunto de síntomas que se derivan de estar expuestos la mayor parte del tiempo a ambientes mal ventilados, ambientes donde se acumula el CO2 o donde se acumulan otras partículas de aerosoles como hongos, bacterias o elementos químicos o demás, porque cuando no ventilamos el espacio no solo se acumula el CO2, se acumulan muchos elementos que nos pueden hacer daño a la salud y que nos generan irritación en ojos, nariz y garganta, sequedad en la piel, en las mucosas, por eso a veces cuando estamos en oficinas o en ambientes cerrados nos empieza como a rascar la piel, ese desespero que ustedes sienten, por ejemplo, cuando van, recuerden alguna vez que hayan tenido que ir a un banco, a una EPS, a algún sitio donde está lleno de gente, está cerrado, y usted está ahí un rato, pero al ratito usted empieza a rascarse, usted no halla, no se ve, no se siente, no quiere salir corriendo de ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Su cuerpo está sintiendo la acumulación del CO2. Es decir, está sintiendo la falta de oxígeno. Acordémonos que desde niños nos dijeron que para poder funcionar, que para poder estudiar, que para poder jugar, que para poder correr, necesitábamos alimento y oxígeno.
Y si no tenemos oxígeno, no le estamos dando el principal alimento a nuestro cerebro, que es el más importante, que además mueve todo el resto de nuestra máquina. Y al no darle la cantidad suficiente de oxígeno, ni al cerebro, ni a los tejidos, ni a nada, pues no le llega el suficiente oxígeno que necesita mi tejido, mi célula de mi tejido, para estar bien, y por eso empieza a producirse resequedad en la piel, en las mucosas, fatiga mental, somnolencia. Por eso en clase, cuando ustedes están en una clase con mucha gente y empiezan a dormirse, porque está cerrado todo, no es porque la clase esté aburrida, no es porque ustedes sean lo peor y no sé qué hacer y porque soy tan lo peor que me quedo dormida en clase, no, es porque están en un ambiente mal ventilado, es porque su cerebro no está recibiendo la cantidad de oxígeno suficiente para poder mantenerse atento ahí. Entonces, cuando hablamos de mejorar la ventilación del espacio, no estamos hablando solo de prevención de COVID, estamos hablando de mejorar la calidad de vida y la salud de nuestros trabajadores, de nuestros estudiantes, de nosotros mismos, de nuestros clientes, de la humanidad en general, porque hemos estado ventilando mal todos los espacios desde hace mucho tiempo, a pesar de que en la Edad Media ya hemos aprendido que las aguas sucias, los aires guardados, eran precursores de enfermedades. Pero se nos olvidó y digamos que buscando el confort térmico, cerramos todos nuestros espacios, no permitimos la ventilación y hoy estamos viviendo una pandemia que se transmitió principalmente en esos espacios mal ventilados que nosotros mismos construimos muy en contravía de las recomendaciones en salud. La Organización Mundial de la Salud estima que entre el 10 al 30% de las personas que están en un espacio mal ventilado constantemente sufren de este síndrome y que el 30% de nuestros edificios modernos están mal ventilados. ¿Por qué? Porque le prestamos cuidado fue al confort térmico, no a las necesidades en salud. Entonces, Harvard y un grupo de expertos que fue contratado pues, por entidades gubernamentales norteamericanas para estudiar, bueno, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, en términos de apertura de colegios? Y hablemos de colegios, pero esto se aplica para cualquier ambiente cerrado. Ellos decían, vea, es que esto ya está medido, los edificios actuales tienen mala ventilación, muy mala ventilación, y esto hace que transmitamos enfermedades por el aire todo el tiempo, por eso cada año en época de lluvias en ciudades como Bogotá, Tunja, todas las ciudades frías, hay picos de neumonías, hay picos de gripas, cosa que no deberíamos vivir, que podamos prevenir fácilmente, solamente ventilando un poquito mejor nuestros espacios. Fíjense que, por ejemplo, en las aulas, en un estudio que se hizo en el 2002, el 88% de las aulas tenían exceso de CO2. Ahora preguntémonos en los colegios públicos y las inequidades que puede haber alrededor de esto. No es lo mismo estar en un colegio campestre con 12 chicos donde el aire corre y yo respiro oxígeno, a estar en un salón encerrado con 45 chicos y donde no hay ni siquiera buenas ventanas que hagan correr el aire. Lo único que estamos respirando es nuestro CO2. Ahora, este grupo de expertos nos dice, vea, si uno mejora la ventilación de sus espacios, los beneficios van a ser a largo plazo, no van a ser beneficios momentáneos, van a ser beneficios que nos van a ayudar a controlar el asma, que nos van a ayudar a controlar el exceso de exposición que tenemos a aire contaminado, que salimos a la calle y está contaminado, y entramos a los edificios y está contaminado por nuestro mismo CO2. Entonces, nunca en la vida respiramos un aire realmente bueno para mantenernos saludables. Y esto hace que tengamos un montón de enfermedades crónicas, incluidas las cardiovasculares, todas las respiratorias que les dije, pero también todas las que transmitimos por aerosoles. El COVID no es la única. De hecho, debido a la gran cantidad de antivacunas que hay ahora, el sarampión volvió a aparecer. Y el sarampión es una enfermedad que se transmite por aerosoles, que también se transmite en espacios cerrados. Y así con muchas otras enfermedades que se transmiten por aerosoles. Fíjense que cuando se hacían estudios sobre qué tanto al mejorar la ventilación mejoraban, por ejemplo, algunos indicadores cognitivos, pues miren, cuando mejoramos la ventilación, mejoraban los puntajes de las pruebas, de las evaluaciones que nos hacen como estudiantes, mejoraba la función cognitiva, mejoraba el aprendizaje de las matemáticas, de la ciencia, los puntajes de matemática y ciencia, bajaban los síntomas de asma, bajaban los síntomas respiratorios, baja la pérdida de días escolares, o sea, baja el ausentismo. Si tú quieres mejorar la salud de tus trabajadores, la productividad y reducir el ausentismo, mejorar la ventilación es algo que debes hacer. Porque si no lo haces, vas a tener estos problemas de forma crónica. En ese sentido, estos expertos en abril de este año nos decían, vea, hay una necesidad urgente
de mejorar todas las instalaciones. No solo aquí ellos hablan de las escuelas, pero, por ejemplo, si aquí hay personas que invitamos a todo el mundo de bares, de bares y restaurantes, si ustedes quieren permanecer abiertos, hay que mejorar la ventilación, porque entre todos tenemos que ayudar a mantener la curva bajita. La curva bajita no se mantiene bajita porque sí, se mantiene bajita porque todos hacemos estrategias preventivas para que se mantenga bajita. Entonces, ojo a ponernos las pilas. La inversión en esto no va a ser una inversión que nos vaya a beneficiar solo durante la pandemia, recordemos eso. Nos va a ayudar a beneficiar a que en cada pico de lluvias no nos enfermemos, a reducir el ausentismo, a mejorar la productividad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, ya en términos de COVID, sí hizo una ruta, un mapa de ruta para cómo mejorar la ventilación interior en el contexto del COVID. O sea, esto es lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Para espacios que no son de vivienda o que no son hospitalarios, este es el esquema de la hoja de ruta de la Organización Mundial de la Salud. Como está en inglés, pues más se lo resumo. ¿Qué es lo que ellos están diciendo acá? Vean. Lo mínimo que debemos garantizar es que en un espacio se logren 10 litros segundo por persona de aire que circula para garantizar que no hay una acumulación de aerosoles en el espacio. Estos 10 litros segundo persona, ¿cómo se logran? Se logran con un número de recambio de aires en el espacio que en general está oscila entre los 4 a 6 recambios de aire por hora. Que se cumplan los 10 litros segundo persona va a depender de la cantidad de gente que haya allá adentro. Es decir, de los recambios de aire de ese lugar más la cantidad de gente que hay adentro. Entonces, por eso, la ventilación más el aforo es, digamos, que la fórmula que nos dice si aquí hay el aire suficiente para que una persona respire su oxígeno y no los virus de otras personas. Entonces ellos nos dicen, ¿cuáles son las estrategias? Pues primero tratemos de lograrlo con ventilación cruzada. Si no lo logramos con ventilación cruzada, ¿qué es esto? Las ventanas cruzadas es que están una frente a la otra o una en diagonal a la otra. Es decir, no una ventana al lado de la otra o una puerta al lado de la otra, sino ventana y puerta enfrente o en diagonal. Eso es cruzado. Pero si no lo logramos con ventilación cruzada, pues nos toca utilizar una ayuda externa que podrían ser, por ejemplo, ayudas mecánicas individuales del tipo ventiladores, o si no, nos tocaría hacer un sistema de ventilación un poco más robusto, como ventilación central, a los cuales además deberíamos agregarles purificadores de aire, es decir, filtros purificadores de aire. Ese es, digamos, el resumen. Ventilación natural cruzada, ventilación mecánica individual, ventilación central, purificación de aire. ¿Qué debemos lograr? 10 litros segundo persona por persona. Ellos hacen unas fórmulas súper difíciles para calcular eso y entonces los científicos, tratando de que las personas del común, de a pie, puedan hacer esto, hemos definido otras formas más fáciles de lograr lo mismo. ¿Cómo lo podemos hacer de forma más fácil? Midiendo el CO2 dentro del espacio. Y por eso estos aparatos, discúlpenme un segundo, estos maravillosos aparatos nos ayudan precisamente a que sin grandes estrategias, sin grandes herramientas, sin tener que saber toda esta matemática que ustedes ven acá y todas estas cosas tan complejas, podamos saber si un espacio está bien ventilado o no está bien ventilado. Harvard hizo una guía en 5 pasos para medir la ventilación a partir de esto, de la acumulación del CO2. Y nos han dado un montón de estudios e indicadores con fórmulas matemáticas, análisis matemáticos de por qué los niveles de los que voy a hablar son los niveles que debemos tratar de garantizar. Entonces, ¿cómo nos propone Harvard que podamos medir el nivel de CO2 dentro de un espacio? Bueno, una estrategia es llenar el espacio de gente, llenarlo hasta un punto que el CO2 esté en un nivel muy alto, sacar la gente y empezar a hacer cálculos matemáticos para evaluar cuánto tiempo toma ese espacio en liberar ese CO2, es decir, en hacer el recambio de aire, ese CO2 por aire nuevo. Esa es una de las formas. Esa requiere el apoyo de algunos expertos. Ese es uno de los servicios, por ejemplo, que prestamos en asocio con el equipo de SAF y con el equipo de Broadband. Es decir, vamos con el alquiler de alquilamos es el monitor, si no tienes cómo comprar el monitor, vamos con los monitores y hacemos un ejercicio de este tipo. Por supuesto, no lo llenamos de personas como está acá, porque eso implicaría que ponemos en riesgo a las personas, no sabemos si alguna de esas personas sea positiva y no vamos a llenar un espacio de aerosoles
para que otras personas lo respiren, entonces lo hacemos con otros elementos que llenan el espacio de CO2, como hielo seco, como combustión, pero seguimos, digamos, que las fórmulas matemáticas que están establecidas desde Harvard. Otra forma, y la más recomendable, porque esa que vieron es para medirlo en un momento dado, pero como les dije al principio, las condiciones atmosféricas y climatológicas pueden cambiar y hacer que esa medición, en un momento dado, ya no se me aplique dentro de 2 o 3 meses. Es tener este aparatico en mi lugar siempre puesto. ¿Qué hace este aparatico siempre puesto? Pues él me mide qué tanto CO2 se acumula de forma constante en mi espacio y me ayuda a saber, por ejemplo, cuáles son los picos de acumulación. Ah, no, es que en realidad durante todo el día el restaurante se mantiene bien ventilado, pero justo de 12 a 2, que es donde más se nos llena, ahí sí se nos sube el CO2 a niveles que no son aceptables. Ah, bueno, entonces podemos buscar una estrategia de refuerzo de la ventilación para ese momento en específico donde más se nos acumula el CO2. O podemos cambiar la estrategia que estamos utilizando para esos momentos específicos del día donde más se acumula el CO2. Entonces, tener un aparato de monitoreo constante nos ayuda a que tengamos una ventilación constante adecuada. ¿Sí? O sea, si yo la mido en un momento dado, puedo saber si en un momento dado es adecuada, pero tener un monitoreo constante me dice que constantemente mi ventilación va a ser adecuada. ¿Cuáles son los niveles? Porque ustedes dicen, bueno, pero eso al final, ¿qué? Esos monitores, qué bueno. Entonces, esos monitores lo que hacen es medir las partículas por millón en una área específica, cuántas partículas por millón de partículas posibles que hay ahí son de CO2. Y pues ahí el aire va a estar compartiendo partículas de oxígeno, de CO2 o de monóxido de carbono también, pero si la mayor parte de esas partículas, muchas de esas partículas son CO2, pues podemos estar en un ambiente cargado de aerosoles. Acuérdense que los aerosoles del virus vienen en las capsulitas del CO2. ¿Cómo se mide entonces? Entonces él me muestra un número, ¿cierto? Que en general arranca entre 300 algo y sube hasta los niveles de CO2 que suba a nuestro espacio. Y estos son los niveles que ya están establecidos y estudiados incluso desde antes del COVID sobre cuándo un ambiente es saludable o no para respirar. La Organización Mundial de la Salud ya había establecido 1000 partículas por millón como el límite máximo. A partir de ahí ya se empiezan a ver todos los problemas de salud de la gente. Sin embargo, por el COVID, este nivel se bajó a 800. ¿Por qué a 800? Porque es que después de 800, el 1% del aire que yo respiro ya es CO2 de otra persona. Si hay tanto CO2 acumulado ahí que yo cuando hago, no me entra solo oxígeno, me entra CO2 también de otra persona. Y si esa persona tenía el COVID, es posible que ahí vengan los aerosoles del virus. Ahora que nos enfrentamos a variantes mucho más contagiosas, ¿qué significa que una variante sea más contagiosa? Significa que con cada bocanada, con cada respiración que una persona saca, salen muchas más partículas del virus. Si antes salían 100, ahora salen 300, porque es 3 veces más contagiosa. Entonces, eso quiere decir que mucho más rápido se llena mi espacio de partículas del virus con carga viral suficiente para poderme contagiar. De modo que no deberíamos tolerar respirar el aire de otra persona. Así como usted no coge un vaso de agua y una persona toma agua y bota un chorrito y usted se lo toma, ¿cierto que usted no hace eso? Usted no le sirve un vaso de agua y usted toma mucho agua y le sirve y la persona lo devuelve un poquito y usted se lo toma. No tomamos agua contaminada así de otros cuerpos, pero no nos importa respirar el aire con virus de otras personas. ¿Por qué? Porque no hemos sido conscientes que eso es así. Si somos conscientes que al respirar estos aires cargados, cuando nos sentimos en espacios calientes y cargados, lo que estamos respirando todos los virus de esa gente, no solo el COVID, vamos a empezar a sentir más asco de respirar esos aires cargados de virus, partículas y contaminantes. En ese sentido, por eso es que tenemos que aprender precisamente que compartir el aire es como compartir el agua y es casi como compartir la vida sexual sin cuidado. O sea, ¿por qué? Porque el aire no tienes un preservativo, el tapabocas es el mejor preservativo que podríamos comparar si habláramos de una enfermedad contagiosa, por ejemplo, como el VIH. ¿Cómo me cuido yo? Me protejo, ¿cierto? Pongo una barrera de protección. Pero al VIH yo no lo puedo ventilar, al COVID sí, al COVID le puedo poner 2 barreras de protección, le puedo poner el tapabocas para que no me entren las partículas del virus y puedo ventilar para que se vaya de acá y no me llegue. Entonces, ojo, que compartir el aire cargado de virus nos ha parecido muy normal hasta el momento, pero por eso nos andamos repartiendo las enfermedades como locos todo el tiempo. Entonces, básicamente, ¿qué deberíamos hacer? Si llegamos a más de 700 partículas por millón, o sea, subimos a 800,
quiere decir que ese espacio requiere una mejoría en la ventilación y que debemos hacer cositas. Queremos hacer cositas para mantenerlo todo el tiempo, máximo en 700, si queremos garantizar salud, bienestar, confort y sobre todo, de verdad, prevenir el COVID en la población. Y como les dije, pues precisamente, que me adelanté en la diapositiva, pero precisamente es esto, o sea, el hecho de mejorar la ventilación de los espacios, medida, no a ojo, me va a garantizar estas tres cosas: control de infecciones, calidad del aire y confort. Acuérdense que lo que no se puede medir, no se puede controlar. Y lo que no se puede controlar, no se puede gestionar. Y lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar. No podemos comernos el cuento que mejoramos la ventilación de mi espacio solo porque abrí una ventana, si ni siquiera sé cuánto aire entra por esa ventana en mi espacio. Muchísimas gracias, Jonathan. Te doy espacio, te doy paso a ti. Vale, muchas gracias, Ana Carolina, por tu intervención. Importantísimo tener claro, primero que todo, el por qué usar equipos de monitoreo. Y pues creo que Ana ya dejó muy claro todo. Al igual, al final, recuerden que las preguntas las resolveremos al final. Listo, voy a tomar control sobre la diapositiva. Denme un segundo, por favor. Listo. Entonces, bueno, pasamos a esta parte de producto, ¿sí? Esta parte que después de entender lo importante que es medir un espacio o lo importante que es tener datos sobre el CO2 de un espacio cerrado, pasamos a entender un poco la herramienta y el producto de cómo nos facilita ese proceso de monitoreo en esos espacios que necesitamos monitorear. Entonces, resulta que surge este sensor denominado Aranet 4. Es un innovador sensor inalámbrico que me permite medir precisamente 4 variables: CO2 o dióxido de carbono, temperatura, humedad relativa y presión atmosférica. Entonces, para este caso particular, cuando hablamos de COVID-19, pues la variable más importante que nos interesa es el CO2 o dióxido de carbono, ¿sí? Este dispositivo yo lo puedo conectar mediante un aplicativo a mi smartphone o tablet o Smart TV, etcétera. Un dispositivo el cual me permite descargar un aplicativo y poder conectarlo vía Bluetooth y hacer todo el proceso de gestión. Entonces, el Aranet 4 se sincroniza o se puede sincronizar a un dispositivo inteligente descargando tu aplicativo en el smartphone y conectas el dispositivo vía Bluetooth y haces toda la gestión del equipo, ¿sí? Entonces, es un dispositivo inalámbrico de energía eficiente, porque la alimentación del equipo basta simplemente con unas baterías, las cuales tienen un tiempo de vida útil de aproximadamente unos 2 años. Y pues cambiar unas baterías de estas es muy simple y es muy económico, ¿cierto? Una configuración simple desde el aplicativo del celular, del smartphone, es de un fácil control. El equipo, como se dan cuenta, funciona standalone y yo lo puedo, se vuelve un equipo muy portable. Yo lo puedo mover hacia diferentes partes de los espacios donde necesito monitorear. Entonces se vuelve de uso muy portable, muy fácil de utilizar. Y 100% compatible con tecnologías inalámbricas. El Aranet 4
utiliza un sensor infrarrojo no dispersivo o ENEDIR, que esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de comprar sus monitores en el mercado. Siempre le digo a mis clientes o siempre resalto que si nos van a comparar en cuanto a precio, pueden compararnos con sensores que utilicen esta misma tecnología del ENEDIR. Entonces, ¿cómo funciona este sensor? Entonces, simplemente él emite una luz infrarroja, ¿cierto? Donde al otro lado del sensor tiene un detector y él mide cuánta obstrucción hay, que son precisamente las partículas de CO2 que se encuentran en la cámara, ¿sí? Ya está, como les digo, ya está garantizado a nivel mundial este sensor como la mejor opción de sensado a la hora de sensar el CO2. ¿Listo? Y en esta parte entro pues a comentarles un poco también que Aranet no solamente es un sensor, sino que Aranet también es un sistema de monitoreo inalámbrico ambiental, el cual empezamos a hablar de un término de hoy en día denominado el IoT o el Internet de las Cosas. Resulta que ya empezamos a hablar de un sistema completo de monitoreo que se puede comunicar además con otros tipos de sistemas como de control o con otros sistemas de monitoreo para hacer comparaciones. Entonces, es muy simple la topología o la arquitectura de nuestro sistema de Aranet. Como se ve en la presentación, tengo los dispositivos finales que pueden ser múltiples sensores porque tengo múltiples espacios para poder sensar y todo se centraliza en una estación base denominada Aranet Pro o radio base, ¿sí? Entonces, múltiples sensores de estos me envían información a un nodo central o una estación base donde me recolecta toda la información de todos los sensores que tengo distribuidos en un espacio. El rango, de cobertura de la estación base con los sensores puedes llegar a ser de hasta 3 kilómetros con línea de vista plena. Pero si hablamos de espacios en interiores, estamos hablando realmente de poder monitorear unos 200 a 500 metros, pues por todos los obstáculos que empiezan a surgir como muros, paredes, techos y etcétera. ¿Sí? Listo, una vez tenemos la información en nuestra radio base o nuestra estación base, podemos accederla de manera local. ¿Qué quiere decir? Ya tengo todos los sensores en un nodo central y puedo ingresar a hacer la analítica de datos de una manera local. Puedo ingresar, ver gráficas, ver un histórico de datos, descargar reportes, configuración de alarmas o notificaciones si algo está sucediendo. Yo simplemente configuro un umbral de CO2, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como nos comentaba Ana Carolina, de 800 partes por millón, por encima debería el sistema alertarme que algo está sucediendo para poder así rápidamente tomar acciones, como por ejemplo abrir ventanas y puertas o empezar a probar con esa ventilación cruzada. Sí se puede, si no, pues empezar a ver cómo hacemos, inyectamos el aire que necesitamos para los recambios de aire, ¿sí? Eso. Y además, luego de nuestra estación base y tener los datos de manera local, puedo llevarla a un entorno que denominamos hoy en día y que ya es un término muy usado y es el cloud o la nube, donde se deposita toda la información en Internet y podemos accederla finalmente desde cualquier parte del mundo. Entonces podemos tener nuestra oficina, nuestro negocio, escuela, aulas, bares, monitoreados con todo nuestro sistema de Aranet puesto en marcha y monitoreando constantemente y acceder a él de manera remota desde cualquier parte del mundo, simplemente a través del cloud. Entonces, tengo esta arquitectura que finalmente todo esto es el entorno de Aranet y nosotros pues brindamos la solución desde los sensores hasta el Aranet Cloud, hasta el sitio en la nube. Esta es una interfaz aproximadamente o más o menos así se ve una interfaz gráfica en la nube de Aranet. Entonces ahí yo puedo ver los datos de igual manera, ver gráficas, hacer analítica,
y poder ver qué está sucediendo en tiempo real con mi negocio, con los espacios donde estoy monitoreando. Y básicamente eso es lo que es Aranet. Recuerden que Aranet es un sistema de monitoreo que no solamente para este caso particular puede medir el CO2, ¿cierto? Pero Aranet como tal puede medir cualquier variable. Lo que nosotros ofrecemos es poder tener un sistema total de integración de datos y recolectados en una radio base o estación base para poder ser analizados y poder tomar decisiones de las múltiples variables como temperatura, humedad relativa, CO2 y etcétera. Estas son nuestras redes sociales, nuestros sitios donde nos pueden seguir, donde nos pueden contactar. No sé si Ana, de pronto tienes algo más que aportar en este momento. Jonathan, yo creo que las preguntas que quieran hacer. Ok, listo. Antes de seguir, voy a compartir el video de lo que hemos hecho como caso real de uso de los sensores Aranet acá en Colombia. No solamente hemos estado en bares, en restaurantes, sino también hemos hecho trabajos en los colegios, en consultorios odontológicos, etcétera. Si tú que nos estás viendo ahí deseas que estemos en tu negocio, porque es otro nicho totalmente diferente y quieres que monitoreemos, pues contáctanos y podemos ver qué podemos hacer. ¿Listo? Voy a compartir entonces el video en este momento y luego pasamos a las preguntas. Hoy nos encontramos en uno de los restaurantes del norte de Bogotá para realizar las pruebas de monitoreo del CO2. Acompáñenos. Antes de monitorear el restaurante, se le hicieron 2 preguntas a la administradora del lugar. Utilizamos el uso continuo del tapabocas, desinfección de manos, una ventilación constante del área del restaurante, utilizamos desinfección en mesas, sillas. El COVID se propaga en espacios cerrados donde no hay ventilación. Para prevenir el contagio se mantiene también un distanciamiento en el área de la cocina y obviamente en el área del salón. Se le explicó a la administradora que los sensores de CO2 Aranet 4 permiten entender si el espacio cuenta con una calidad del aire aceptable, ya que los sensores miden el CO2 y lo califican en 3 niveles. Luego de monitorear el restaurante, podemos saber si este es seguro o se tiene que tomar medidas como abrir puertas y ventanas para mejorar la calidad del aire y mitigar así el COVID-19. Durante el tiempo que se estuvo en el establecimiento, los niveles de CO2 no superaron las 700 partes por millón, concluyendo que el restaurante cuenta con una calidad del aire aceptable. Una vez se le explicó la importancia de la medición del CO2 a la administradora del lugar, ella concluyó lo siguiente. Para mí es importante la seguridad del cliente y pues si eso es algo necesario, pues lo tenemos que hacer, porque pues lo importante es la seguridad que se le brinda y la conformidad que siente el cliente al visitar nuestro establecimiento. Entonces, es algo positivo. Bueno, tenemos acá una pregunta que nos dicen, desde el aplicativo, ¿cuántos dispositivos se pueden conectar al celular? Entonces, la respuesta es, tú puedes conectar múltiples dispositivos al mismo aplicativo y hasta el momento pueden ser un número indeterminado de sensores, ¿sí? Desde que tú hagas el proceso de emparejamiento con cada uno de los sensores, toda la información la puedes tener en tu aplicativo. Tenemos otra pregunta, dice, ¿la concentración de CO2 cambia en cada punto en un entorno cerrado? Tentativamente, ¿cuántos sensores debo tener en un salón de un área de 6x6 y 3 de alto? No sé si Ana me ayudas con esa respuesta o quieres que lo haga yo.
Bueno, es 6x6 no es un área muy grande realmente, ¿no? Consideraría yo que un solo monitor bien ubicado en la parte central del espacio es suficiente para esa área. Correcto. Entonces, lo que cabe resaltar también en este caso es que los sensores tienen aproximadamente pues un rango de cobertura y lo que debemos buscar es que haya un monitor por cada espacio separado por un muro o pared, ¿sí? Entonces, un espacio que esté separado por una pared, ya debemos colocar otro sensor en el siguiente espacio y así sucesivamente. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta. Dice por acá, el monitoreo se puede hacer de manera simultánea desde diferentes puntos sobre un mismo sensor. El monitoreo, repito nuevamente, el monitoreo se puede hacer de manera simultánea desde diferentes puntos sobre un mismo sensor. El sensor lo que me permite es hacer un censado del área en el cual se encuentra en ese momento, ¿sí? Lo que entiendo es que si puede censar múltiples espacios, entonces la respuesta es no, como les decía anteriormente, todo espacio que esté separado por un muro, una pared o de pronto una pared en vidrio, etcétera, tiene que haber otro sensor que me monitoree ese espacio, esa área o el CO2 que se encuentra ahí. ¿Listo? Buenos días. Estos sensores pueden conectarse a un sistema de comunicación centralizado, PLC o sistema Modbus o BACnet, etcétera. Entonces, la respuesta es el sistema como tal me permite hacer una integración con otros sistemas de control que, por ejemplo, pueden ser PLCs. Maneja un protocolo MQTT o MQTT que me permite enviar esos datos que ya fueron almacenados acá. Entonces, los sensores no se pueden conectar directamente a un sistema de control o PLC sin pasar por la radio base o estación base, que acá es donde hacemos la integración, mediante protocolos como, por ejemplo, MQTT o APIs de integración. Pero la respuesta es sí se puede. ¿Qué distancia máxima debe haber entre el sensor y la radiobase, teniendo en cuenta que los muros de los salones, los muros de los salones, finalmente cuántos sensores soporta la radiobase? Entonces la radiobase me permite soportar hasta 100 sensores. Entonces viene simplemente una licencia por 12, 50 o 100. Puede soportar de 12 a 50 o 100 sensores en total. Y la distancia máxima que hay entre los sensores y la radio base, lo que les decía, es variable porque es inalámbrica, entonces dependiendo la cantidad de obstáculos que tenga que pasar los datos, asimismo pues es la distancia. Está en un promedio de 200 a 500 metros, pero para eso debemos hacer unas pruebas en el espacio donde van a quedar instalados o donde quedarían instalados los equipos. Y por último, una de las últimas preguntas que nos hacen acá es ¿cuál es el rango de cada sensor? Entonces, el sensor por ficha técnica tiene aproximadamente un rango de cobertura de 12 metros por 12 metros, pero que en un espacio totalmente abierto, ¿sí? Pero si tenemos un espacio mucho más pequeño, como la pregunta anterior, que era de 6x6, pero ya existen muros o paredes, pues el sensor se limita a ese rango de cobertura o a ese rango de censado, que es de 6x6, porque ya existen muros o paredes o techos que me separan otro espacio. Me preguntan también que si el webinar va a quedar guardado en otra plataforma,
como YouTube o algo así, sí, este webinar se va a subir después de culminado, lo subiremos a YouTube para que lo puedan estar compartiendo con las personas que tengan interés sobre estos equipos y pues de entender el porqué el monitoreo del CO2 para prevenir el COVID-19. Listo. No sé si Ana, ¿tienes algo de pronto para compartir? No, Jonathan, agradecer por el espacio, a la gente que se conectó, a la gente que está interesada realmente porque salgamos de esto. Todos los que están conectados de verdad están interesados en eso. Entonces, nada más que agradecerles y bueno, mucha suerte en esta reactivación económica. Hagámoslo bien, que si lo hacemos bien, nos va bien. Gracias a ti, Ana, también por tu intervención, por tu tiempo. Y bueno, los invitamos a todos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, ya que este va a ser este es el primer webinar de muchos que se vienen explicando la importancia desde la parte de salud, cómo debemos cuidarnos, qué se vienen, qué nuevas normas existen a nivel mundial, qué es lo que se viene para todo este tema de la reactivación y además otros webinars también relacionados a temas de producto y de interés de equipos. Entonces, muchas gracias a los asistentes por asistir a nuestro webinar y en este momento vamos a hacer lo del sorteo para saber qué persona o qué entidad, qué empresa pues gana el tema del monitoreo en sus espacios, en su negocio. Entonces, lo vamos a hacer con las personas que se inscribieron previamente en nuestro formulario de inscripción, también para que estén pendientes que en futuros webinars vamos a hacer algunos sorteos de otro tipo de material. Entonces, no sé si me ayudas con el sorteo. Gonzalo Lozano. Listo, Gonzalo. Eres el feliz ganador de este monitoreo. Nos vamos a poner en contacto contigo. Tenemos tus datos y vamos a realizar todo el monitoreo que necesites. ¿Listo? Muchas gracias a los asistentes. Esperamos que nuevamente se conecte con nosotros en un futuro webinar o seminario web. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Ana, muchas gracias.